Después de 25 años recordaremos la masacre de Barrios Altos sucedida el 3 de noviembre de 1991, que ocurrió en la cuadra 8 del Jirón Huanta aproximadamente a las 10:30 de la noche. El domingo por la tarde se presentó una pareja que impidió el paso a las personas presentes en la apoyada del primer piso y del segundo piso, tras lo cual ese mismo día en la noche un agente junto a 3 efectivos conformaron el equipo de asalto. Además, 5 personas se mantuvieron en los alrededores para desinformar y despistar a los que pasaban por allí. En cuanto al primer grupo, se encargaron de colocarse los pasamontañas y de separar a los niños y ancianos del resto. Después de que un agente identificara a sus víctimas, ordenó a que dispararan a 15 personas, entre ellas un menor de edad de 8 años. Se considera a los actores involucrados, a los que desarrollaron este crimen y a los que salieron afectados. Se considera a los que perpetraron fue al Grupo Colina, el cual estaba dirigido por el Servicio de Inteligencia Nacional, liderado por Martín Rivas. Este reclutaba a personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, el cual realizó diversos tipos de violencia, y a las 40 víctimas que se encontraban en este lugar. Se dio por el error de los perpetradores al no corroborar la información recibida acerca de la ubicación de la casa en la que se iba a desarrollar la apoyada y los presentes. En consecuencia de esto se inculpó a personas inocentes y la ejecución de 15 personas y un niño de 8 años. Mediante esta masacre se evidencia algunos derechos de la vida que fueron estipulados y transgredidos. En esta ocasión realizaremos una entrevista al periodista Guillermo Rodríguez Quispe sobre la matanza en Barrios Altos. ¿Qué opina usted sobre este lamentable suceso y qué consecuencias trajo al país? Bueno, inicialmente debemos informar que este lamentable hecho que tiñó de sangre a nuestra patria en 1991, donde se encontraban un grupo de personas celebrando una reunión social. Esto aconteció en el domicilio ubicado en el Jirón Huanta 840, donde erróneamente 15 personas fueron asesinadas porque presuntamente estaban vinculados al grupo subversivo Sendero Luminoso. Efectuándose las investigaciones del caso, a través más que todo de los medios de comunicación social, se logró identificar a los integrantes de esta matanza y se sindicó a los integrantes del Grupo Colina, quienes pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas. Hasta el Poder Legislativo, un 14 de junio de 1995, emite la Ley 26479, en las cuales determina declarar la amnistía general a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que estaban involucrados en hechos de violaciones de derechos humanos. Un 14 de marzo del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Perú que se reabran las investigaciones del caso, sancionando a los verdaderos responsables de esta matanza, hecho que permitió pérdidas lamentables de vidas humanas. Agradecemos la entrevista que nos ha concedido. Muchas gracias. Pero el que se mate a un niño de 8 años, vamos a ponernos en otro escenario, no porque tendría que explicar lo que es lesa humanidad. El que se mate a un niño de 8 años, aquí, en Chincha, en cualquier sitio, un crimen atroz, eso no lo convierte en lesa humanidad. O sea, eso quiero que quede claro. Matar a un niño de 8 años no es un crimen de lesa humanidad. No, en el sistema jurídico nacional e internacional eso es un crimen atroz, pero no es técnicamente lesa humanidad. Pero ese no es el punto. Bien, el juez está discutiendo cuestiones técnicas, si técnicamente es o no es un crimen de lesa humanidad. Ya vimos que en la acusación del Ministerio Público, que ha sido publicada hoy en primera plana del Diario de la República, figura la comisión de crímenes de lesa humanidad dentro de la acusación, cosa que ayer él nos había negado. Pero más allá de la jerga legal incomprensible, señora Rosa Rojas, ¿qué quisiera usted responderle a este juez?
Yo no sé qué clase de calidad humana es el señor Villestein, pero que no puede decir que la forma que le han asesinado a mi hijo, con 7 balas en su cuerpo, no sea un crimen de ilesa humanidad. Estas personas han ingresado donde nosotros habitábamos. En la masacre de Barrios Altos, en desigualdad social, se puede observar una colonialidad del poder por parte de los miembros del Grupo Colina. En dimensiones de la ciudadanía se observa una violación del estatus jurídico debido a que el Grupo Colina no respetó varios de los derechos de sus víctimas. En ciudadanía intercultural se observa que después de este hecho, recién el Estado dio un reconocimiento de los derechos colectivos. La colonialidad del poder en la masacre de Barrios Altos se evidencia en el abuso del poder por parte del grupo Colina en contra de las 40 víctimas que se encontraban en dicho lugar. Este grupo se autodesignó un poder que no les correspondía y se creían con la facultad de poder matar a las personas que ellos creían conveniente. Según Alfaro, la dimensión de estatus jurídico de ciudadanía es una condición que designa los derechos esenciales a las personas para desarrollar sus proyectos de vida. Durante la masacre en Barrios Altos, se evidenció una gran violación de los derechos humanos, como el de la libertad, la vida y el de la privacidad, debido a que el grupo paramilitar Colina, por su ambición de querer eliminar a los grupos terroristas, mató a 16 personas que no tenían ningún vínculo con dicho grupo. La dimensión de sentido de pertenencia es un vínculo en el cual se manifiesta la relación de solidaridad con otros miembros de la comunidad política. Esta dimensión se vio afectada debido a la insignificancia que le dieron a las víctimas mortales del grupo paramilitar Colina, así como también la falta de información a la sociedad sobre esta masacre, por el cual se denota que esta masacre quedó impune. Entre otras dimensiones identificadas, ya sea como colonialidad de poder, estatus jurídico o ciudadanía intercultural, se sabe que hay factores que no se identificaron en la masacre. Estos fueron persistencia y evolución del racismo, estatus jurídico pluralista o reconocimiento legal de múltiples tradiciones culturales y además la conducta cívica que no se identificó durante la masacre, ya que no hubo niveles de compromiso ni participación en el destino de la comunidad por miedo o amenazas, extorsiones de parte del grupo Colina. Después de ocurrir esta matanza, muchos de los miembros del Grupo Colina quedaron totalmente impunes debido a las leyes que les otorgó el Estado para protegerlos. En el 2001, cuando se reabrió el caso, muchos de estos miembros fueron condenados. Según Salomón Lerner, los verdaderos culpables de este incidente serían las personas que, teniendo la facultad de poder castigar a los culpables, no lo hicieron y lo dejaron totalmente impunes. El hecho de haber castigado a las personas, a los asesinos, demuestra un reconocimiento al derecho colectivo, debido a que finalmente los derechos de las personas asesinadas fueron reconocidas y se castigó a las personas que debieran haber sido castigadas desde el principio. En conclusión, el Grupo Colina no se basó en buenos argumentos para justificar su acción que cometieron en contra de 40 personas que no tuvieron nada que ver con el grupo terrorista. Su argumento no fue válido, ya que ellos se justificaron en base a su propia conveniencia y además no lo pusieron desde el punto de vista de un observador objetivo, ya que ellos dijeron que era por el bien de la comunidad. Sin embargo, ellos simplemente buscaban asesinar a estos sin la debida autorización del ejército, que es donde ellos correspondían. A pesar de que ellos habían sido dirigidos por grupos de inteligencia, ellos debían acatar ciertas normas y respetar los derechos que estaban vulnerando.
En base a Rachel, uno debe justificar su argumento en base a los intereses de los demás y no en los intereses propios. Por lo tanto, esto no sería un argumento válido para justificar sus acciones. Según Merino, la responsabilidad política es la acción que se le otorga a alguna autoridad del Estado. En este caso, en la masacre que hubo en Barrios Altos, el Estado no se hizo responsable de alguna manera para investigar la masacre, o sea, por qué ocurrió, dando a entender como un caso insignificante a sus víctimas mortales. Basaré mi conclusión según la autora Merino. Está claro que esta masacre en Barrios Altos debe ser condenada de forma penal. Por ello, el sistema legal usó todas sus investigaciones para saber quiénes originaron este delito. Como ellos son agentes morales, son responsables ante sus acciones y sabían sobre lo que estaban realizando. Por ello tienen que realizar diversas condenas ante este grupo. Mi conclusión será desde el punto de vista de Merino. La responsabilidad moral es cuando una acción perjudica de alguna manera la vida de un ser humano y nuestra conciencia nos llama a reparar alguna ofensa de nuestro conocido. En este caso, el grupo Colina tendría responsabilidad moral, ya que ellos mataron a personas inocentes que tiempo después se dieron a conocer de que no tendrían nada que ver con el grupo Sendero Luminoso. Según Sabater, los miembros del grupo Colina serían considerados como agentes morales debido a que ellos eran conscientes de los actos que estaban cometiendo, eran conscientes de que violaban derechos de las personas, pero aún así lo hicieron creyendo que era lo mejor que pudieran haber hecho por el futuro del país. Sabemos que ellos están en lo correcto según su propia idea, pero para el resto de la sociedad está mal y deben ser castigados por todo el peso de la ley.